Bueno, pues se cumplen 61 días de guerra en Ucrania ya y las hostilidades no cesan. Para saber cómo está la situación a día de hoy o hacia dónde puede dirigirse, está con nosotros esta tarde en el canal 24 Horas el almirante de la flota, Juan Rodríguez Garat. Juan, muchísimas gracias por acercarse con nosotros esta tarde. Buenas tardes. Lo primero, ¿qué situación sobre el mapa nos encontramos a día de hoy? Es decir, ¿en qué podemos decir que han cambiado tanto Ucrania como Rusia a nivel estratégico ahora, 2 meses después? Sí, han cambiado muchísimo las cosas. Hace ya más de un mes, más de 2 meses, perdón, de la invasión, que nos había recordado las campañas relámpago del principio de la Segunda Guerra Mundial. De todo aquello no se materializó nada. Prácticamente ninguno de los objetivos rusos se alcanzaron. Nada más que pequeñas zonas conquistadas, sobre todo las fuerzas que salieron de Crimea en el sur de Ucrania. Rusia ha tardado mucho tiempo en darse cuenta de que no iba a conquistar Kharkov, no iba a conquistar Kiev, no iba a acercarse siquiera a Odessa, y ha ido poco a poco, muy despacito, porque parece que ahí el nivel de mando funciona muy lentamente. Se ha comentado muchas veces que parece como si no se atrevieran a decir la verdad al presidente, pero poquito a poco han ido desplazando todas las fuerzas hasta concentrarse en lo que es ahora la guerra, una guerra pequeña que ya no amenaza al mundo, ya no amenaza a Europa, solo amenaza Han ido como cogiendo cachitos, ¿no? Así es. Al final se van a resignar probablemente con conquistar la mayor parte del Donbass, y en este momento lo que es la guerra se reduce a un forcejeo muy poco brillante, sin apenas maniobra, por conquistar los últimos kilómetros cuadrados de terreno antes de que tenga que llegar un alto el fuego, porque se consuma el poder ofensivo de las fuerzas rusas. Podemos hablar entonces de poca lucidez en cuanto a estrategia. ¿Qué tipo de estrategia tienen cada uno en base a sus posibilidades? Bueno, muy bien. Los rusos, evidentemente, yo creo que intentaron un ataque más parecido a lo que se puede recordar de la primavera de Praga en el 68. Ir a por la capital, entrar en la capital, forzar un golpe de Estado, que huya Zelensky, y lo que llevaron allí, todas esas caravanas de coches que estaban en las carreteras hacia Kiev, de las que se hablaba al principio de la guerra, eran probablemente, básicamente, fuerzas para el orden público, para evitar manifestaciones en la propia capital y arrancar de un gobierno títere cualquier concesión. Ucrania, en cambio, sigue una estrategia militar muy diferente. Ellos buscan defender el territorio haciendo, sobre todo, perder tiempo. Cambian espacio por tiempo, de forma que Rusia consuma, no tiene relevos, las unidades rusas desplegadas en el teatro de operaciones no tienen relevos, no hay repuestos, no hay más gente que pueda sustituir a las bajas, y esperan conseguir poquito a poco, de la misma forma que Blas de Lezo lo hizo en Cartagena de Indias, esperan que poco a poco se consuma el poder ofensivo de Rusia sin que llegue a afectar a áreas vitales de Ucrania. ¿Se ha oído hablar de guerra de guerrillas en el ejército ucraniano? ¿Es así realmente? No todavía, pero hay posibilidad. Sí, existe la posibilidad, e incluso hay noticias no confirmadas. Es muy difícil saber lo que pasa en una guerra hasta que transcurren varias semanas, pero sí que hay noticias ya de partidas de guerrilleros operando en el sur de Ucrania, en zonas conquistadas por Rusia. Hablando de estrategias, almirante, si Rusia ya no se extiende más allá del Donbass, que en principio es lo que dice que quiere dominar, ¿por qué sigue bombardeando Mariupol? ¿Por qué se empeña en atacar Bueno, Odessa? Mariupol es parte del Donbass, pero no solo Mariupol. Sigue bombardeando otras ciudades que están muy lejos del frente y que parece que ya no tiene ningún sentido militar bombardear Odessa, bombardear Leópolis, incluso bombardear Kiev. La razón que ellos dicen tenía cierto sentido al principio de la guerra. Estaban atacando instalaciones militares que estaban en esas ciudades. A estas alturas de la guerra, cuando ya todas esas instalaciones, después de haber lanzado 1.500 misiles, supongo que están destruidas, lo único que queda sobre estos ataques a las ciudades lejanas del frente es la venganza, es dar satisfacción a esa exigencia de la opinión pública rusa y de los soldados rusos sobre el terreno, de que si no están ganando la guerra, al menos que el enemigo lo pague. Y en este caso concreto es muy importante porque el soldado ruso ve que las armas occidentales le están poniendo las cosas muy difíciles, que han perdido muchos compañeros, que no consiguen avanzar. Y él espera que su liderazgo haga algo para frenar. Tampoco contaban con ello, claro, en un principio. Claro, no contaban con ello. Nada. Esperan de sus líderes que hagan algo por frenar esa avalancha de armas occidentales que van llegando, y Rusia no puede hacer nada, pero bombardeando Odessa y diciendo que allí había un depósito de armas occidentales, por lo menos le da un cierto consuelo a sus soldados, cuya moral en este momento es el factor más débil de la estrategia rusa.
Poco futuro tiene eso, ¿no? Poco futuro, sí. Hay que recordar, de todas formas, que en Rusia no hay libertad de prensa. Es muy difícil desmentir lo que pueda decir Putin o su gobierno. El que lo hace, le cierran el medio, ya están cerrados todos los medios críticos, y si no, lo meten 15 años en la cárcel. Por lo tanto, ahí se puede sostener durante un cierto tiempo la ficción de que las cosas son como se cuentan. No durar mucho, pero por ahora parece que funciona. La estrategia del desgaste también. La Lo pasa con un precio muy alto. Que quiere Ucrania, muy alto, además, digo, el precio. Sí. Pues hablando de recursos, almirante, ¿qué tipo de ayuda militar cree que necesita Ucrania para poder hacer mejor frente a Rusia? Porque una cosa es la ayuda militar, pero luego otra es saber utilizar ese armamento. Sabemos, por ejemplo, que el ejército ruso en el aire es superior al ucraniano. Pero, ¿cómo van las cosas en este terreno en cuanto a igualdades? Sí, en principio, las armas que se entregaron por los países occidentales a Ucrania eran misiles antiaéreos de baja cota y misiles anticarro. Es lo que en aquel momento necesitaban, muy fáciles de usar. En 24 horas un soldado puede aprender a usar esto. Llevada la guerra al Donbass es un poquito más complicado, porque los espacios son más abiertos. Hace falta armas de más largo alcance. Y de esas... realmente Occidente tiene muy pocas que los ucranianos sepan usar. Lo que se está haciendo ahora es entregar a los países del antiguo Pacto de Varsovia armas occidentales para que estos países entreguen artillería y carros de combate al ejército ucraniano, pero es un proceso lento. Quería comentarle una cosa. El diario The Times dice o señala que varios altos cargos del gobierno ruso aseguran que el próximo 9 de mayo, que es cuando se celebra el Día de la Victoria, ellos se presumen de que va a coincidir con la toma de la ciudad ucraniana de Mariupol. Y que, por cierto, ese día el desfile, como pasó el año pasado o hace 2 años, que no lo van a aplazar. ¿Qué piensa de esto? Pues sí, probablemente hagan un desfile en Mariupol, un desfile de la Victoria el día 9 de mayo. Y les dará igual que la ciudad esté terminada de conquistar o no. Es fácil que para el 9 de mayo hayan terminado de conquistar la ciudad, a la que solo le quedan unas fábricas de productos metalúrgicos. No son pequeñas, son 10 kilómetros cuadrados, pero están sin alimentos. ¿Eso no significa acabar la guerra? No significa acabar la guerra, no. Significaría la conquista definitiva de la ciudad de Mariupol. La guerra tampoco puede tardar mucho más porque, insisto, el ejército ruso está ya agotado. Técnicamente le debe quedar poca capacidad ofensiva y cuando se le gaste la capacidad ofensiva que le queda, lo que dirá es, hasta aquí he llegado. Y como es así, dirá, esto es justo lo que yo quería conseguir y, por lo tanto, finaliza la operación militar especial, que no la guerra, me fortifico en esta zona, la anexiono a Rusia mediante referéndums falsificados y tendremos ahí una frontera no acordada, una frontera de guerra, aunque ya no haya disparos, pues probablemente por muchas décadas. ¿Cree usted, almirante, que el tema de las sanciones ha funcionado? Todas las sanciones que se le han puesto a nivel internacional. Sin duda, a ellos les preocupan. Yo sigo mucho la prensa rusa y en este momento hablan mucho más de las sanciones que de la propia guerra en sí. En eso influye que la guerra no les vaya tan bien como para rellenar páginas de periódicos, pero las sanciones les preocupan. Se encargan o escriben muchos artículos diciendo lo poco importantes que son, lo cual prácticamente viene a asegurar que es lo contrario. Eso para despistar, ¿no? Exactamente. Lo que sí es verdad es que las sanciones tardarán bastante tiempo en hacer efecto real y que además hacen daño también a Europa, a Estados Unidos. Será un problema cuando se llegue a este alto el fuego que no sea un acuerdo de paz. ¿Hasta cuánto podrán durar esas sanciones? ¿Hasta cuándo podrán ser efectivas? Porque yo tengo muy claro que mientras viva Putin, el terreno conquistado por Rusia en Ucrania, aunque no sea lo que ellos, todo lo que hubieran querido, no lo van a devolver. Pues ya para terminar, almirante, quería preguntarle, después de ver cómo se están desarrollando los hechos, hemos estado hablando de esto en este pequeño rato, ¿qué se puede esperar de este conflicto? ¿Cómo es previsible que acabe? Ha dicho que no puede durar mucho por desgaste, ¿no? Así es. Ya digo que cuando Putin crea que ya no puede conseguir nada más de las operaciones militares, él fortificará sus propias líneas y lo más probable es que declare, como ahora hace, que son territorio ruso ya, anexionado a Rusia, y que por lo tanto, si Ucrania trata de recuperar esos territorios, lo que hará será bombardear las ciudades ucranianas en represalia. Evidentemente no es legítimo como objetivo militar, pero es lo que hará, hasta que al final, como en Ucrania, como pasó en Crimea, Ucrania tenga que considerar esos territorios como territorios ocupados por Rusia temporalmente y se llegue, si no a una paz, se llegue a una especie de armisticio en el cual
todas las cuestiones importantes en las que no puede haber acuerdo, como es la soberanía y la integridad territorial, no va a llegar a un acuerdo en ningún caso, pero tendrán que convivir ambos países con eso, con gran daño para Rusia y para Ucrania. En esta guerra no va a haber ganadores, solo va a haber más todas las perdedores. repercusiones que tiene fuera de Rusia y de Ucrania. Así es, también en Europa somos perdedores y en Estados Unidos y seguramente hasta en China, donde parece que están un poco menos descontentos con lo que ocurre, también al final perderán por culpa de la guerra. Es una pena, pero es así y hay un único responsable. Ojalá termine pronto. Pues almirante Juan Rodríguez Garat, muchísimas gracias por haber compartido su experiencia con nosotros. Que pase una muy buena tarde. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.